Buenas tardes, Leyendo hasta el amanecer, programa dedicado a las adicciones. Y en esta entrevista tenemos a Justo Fernández, que es escritor y es adicto, ¿no? ¿Se puede decir así? Claro, se puede decir así. Muy buenas tardes, Cris. Buenas tardes a todos los que nos escucháis. Se puede decir y se debe decir, ¿no? Pero las dos cosas, porque uno es muchas cosas, y en mi caso, pues efectivamente soy escritor porque escribo libros, y soy adicto recuperado, rehabilitado, porque en su día era consumidor patológico de sustancias, en particular de cocaína y de alcohol. Hablamos de cualquiera de las dos cosas, de la adicción o de mis libros. Sin embargo, en la contraportada de tu primer libro, que es Tu cocaína y la mía, pones: yo no soy mi trastorno ni mi obsesión, yo solo soy un hombre, un padre. Explícanos esto. Sí, esto es interesante porque el hecho de que uno sea algo, como decía, no, o que tenga esa cualidad, vamos a decir, en este caso esta conducta adictiva o este trastorno, que no es otra cosa que una enfermedad, como otra cualquiera, no significa que uno sea eso solo, ¿no? Cuando hago el ejercicio en esta novela que mencionas, Tu cocaína la mía, que es un ejercicio biográfico de explorar cuál es mi realidad respecto a esta circunstancia del trastorno adictivo, descubro que yo no soy el trastorno, yo no soy mi adicción, no soy mi narcisismo, yo soy el que escribe la novela, soy el escritor, eso es mi novela. Y ese proceso de identificar lo que uno es y lo que no es, y es un condicionamiento adquirido, una enfermedad en este caso, es un proceso sanador. Por lo tanto, la novela es resultado de ese proceso de crecer, de trascender una identidad que no era la mía. A mí me costó entender un poco esto en su día, porque me costaba entender primero que te siguieras autodenominando adicto y luego que aún así dijeras que no te podías definir así. O sea, las dos cosas juntas. Claro, son dos niveles diferentes, ¿no? Es igual que yo puedo decir, yo soy, tú que me conoces sabes que tengo poco pelo, ¿no? Yo soy calvo, pero eso no significa que yo me identifique con ser calvo, que tenga una relevancia especial para mí y que además yo siga esa, o bien por aprecio o bien por rechazo, yo tenga apego por esa circunstancia. Con el tema de la adicción, cuando uno la convierte en una cualidad y la comprende en un trastorno, uno puede decir que es adicto, en este caso ex adicto, y a la vez decir que no se identifica con esa personalidad. Es decir, si tú sabes lo que no eres, lo puedes cambiar. Y ese es el principio de la transformación, es la aceptación de una cualidad, pero que no te hace, que no se convierte en troncal, sino que la trasciendes, la comprendes y la trasciendes. Y viene el resultado esperado, que es dejar atrás esa conducta, dejar atrás esa forma de vivir. En mi caso hace ya 8 años que por última vez la última raya de cocaína. Entonces, te estás refiriendo sobre todo a cuando en alguna familia hay un adicto, vamos, en todas las hay, alguien que se le tiende a clasificar. Tú defiendes de alguna manera que eso es un poco encasillarle y crear una especie de profecía autocumplida porque al final, en tu teoría, el que se hace daño a sí mismo más que nadie es el propio adicto. Absolutamente. La dificultad está en este mismo ejercicio que hacíamos tú y yo en estas primeras preguntas. Es confundir la persona con la conducta, la persona con la personalidad. Cuando en las familias, por desgracia, ocurre que uno de las personas, hijo, pareja, familiar cercano, incluso un amigo o una amiga, padece esta enfermedad, para el que convive con él es lógico que haya una confusión y haya un juicio sobre esa persona.
y acaba generándose un profundo rechazo. Es decir, se acaba confundiendo una conducta que viene derivada de un trastorno, se acaba confundiendo con cómo es esa persona. O sea, cuando dicen ese es un yonki. Efectivamente, ese es un yonki, ese es un desgraciado, ese es un... Y ahora viene la segunda cuestión, muy importante a tener en cuenta en el mundo de las adicciones. Parecería que fuera una cuestión de voluntad, de responsabilidad. Es que no tiene voluntad, es que es un irresponsable. Queridos amigos y amigas que me escucháis, la adicción es una enfermedad, nadie elige ser adicto. Uno puede elegir tomarse una copa, pero no elige estar enfermo. No es una cuestión de su voluntad. No es una cuestión de que se resuelve con una responsabilidad en el sentido de apretar los dientes y no beber más alcohol o no tomar más drogas o no fumar más cannabis. No ese es el debate. Ese no es el proceso. Es una enfermedad que, si no se trata desde el punto de vista de patología, no va a detenerse, va a cursar con un deterioro tanto físico como emocional, como mental o cognitivo en la persona que lo padece, que nunca eligió estar enfermo. Por lo tanto, cuando miremos a un adicto, os pido, os ruego, por favor, que no juzguemos. No es su decisión padecer esta enfermedad. Ayudemos a tomar conciencia de que se debe de poner en manos de un proceso de cura y de sanación, porque tiene derecho a ello, como cualquier otra enfermedad, como puede ser un cáncer o como puede ser una diabetes. Una diabetes también es una enfermedad crónica y a nadie se le juzga por ser diabético. Y lo único que ocurre es que no puede tomar una cierta cantidad de azúcar, no puede tomar azúcar o no puede hacer ciertas cosas, pero es una persona exactamente igual que los demás. Pero no puede ser que un adicto use un poco ese argumento en su favor, diciendo, ah, no, yo es que no lo puedo evitar. Claro, esta es la segunda parte. Evidentemente, uno puede esconderse detrás de este paradigma o de este arquetipo que es la definición de que yo estoy enfermo. Hay una cosa que el adicto tiene que saber, y si estás ahí escuchándome, te hablo de igual a igual. Yo también soy adicto. Querido adicto, querida adicta, el hecho de que padezcamos una enfermedad significa que no somos culpables de padecerla, pero sí somos responsables de sanar. Es nuestro derecho, pero también es el camino que debemos seguir para dejar de hacernos sufrir y dejar de infringir sufrimiento. Por lo tanto, no sintamos culpa, la culpa no aporta nada a la ecuación, pero sí la responsabilidad, el deseo de recuperar nuestras vidas. No se está cómodo, y tú lo sabes, cuando padeces este trastorno. Tu vida se vuelve de un solo monocolor, gris, tirando a negro. Hablas mucho también de la mentira del adicto. El adicto al final tiene que vivir una doble vida, ¿no? Tiene que hacer como que no lo es, sobre todo en las primeras fases de la adicción, en las que está intentando disimular de cara a su familia, a su pareja, a sus amigos. Recordemos que, y esto es importante, no hay nada en el adicto que sea especialmente diferente a los que os consideráis personas normales. Nosotros los adictos somos como vosotros, nosotras las adictas somos como vosotras. Es más lo que nos une que lo que nos separa. En el tema de la honestidad y de la mentira, a mí me gustaría preguntar a la gente si cree que todo el mundo es honesto. Obviamente no. El adicto sufre en sus propias carnes su propia actitud y conducta. Vive mucho tiempo avergonzado o avergonzada. Vive mucho tiempo arrepintiéndose de lo último que hizo anoche. Y mucho tiempo queriendo y deseando que los demás no le miren como les miramos. Porque los ojos con los que miramos al adicto son ojos de estigmatización, de desprecio y de rechazo. Y ahí el adicto recurre a la mentira. Y ahí el adicto recurre a llevar doble vida. Una vida aparentemente de normalidad, haciendo un esfuerzo de que todo está bien, intentando decirle a los demás estoy bien, todo va bien, confiad en mí, por favor,
cuando ya ha perdido la confianza de los demás, y a la vez una vida en la trastienda, en el backstage, donde está escondido en su consumo, en su conducta, en su sufrimiento. Os recuerdo que el adicto todas las noches se acuesta consigo mismo y es plenamente consciente de lo que ha hecho ese día, de si ha robado dinero para consumir, si ha empujado o ha golpeado a alguien en un momento de pérdida de control alcohólica, o si ha recurrido a lo más bajo del lumpen para conseguir una cantidad determinada de droga. El adicto se arrastra a sí mismo siguiendo el curso de su enfermedad, detrás de ese deseo incontrolable de llenar un vacío, que eso precisamente es lo que se debería preguntar: ¿qué quiero yo llenar con la droga? ¿No? Por lo tanto, la doble vida es doble sufrimiento para el adicto, siempre simulando un personaje, siempre simulando a alguien que no eres. Claro, porque no estamos hablando de esos casos extremos en los que a lo mejor te imaginas a un alcohólico y te imaginas a alguien tirado en el parque con el cartón de vino. O sea, eso no es un adicto, eso es un adicto, por supuesto, pero no es la definición arquetípica. Estamos rodeados de adictos en todos lados. Los hay en todas las familias, los hay por la calle, te cruzas con ellos y no sabes que lo son precisamente porque llevan esta doble vida, digamos. Como todas las enfermedades, no hay una selección de clase social, no hay una selección de nivel cultural, no hay una selección de barrio. Las conductas adictivas, el trastorno adictivo, está en todas partes y con una prevalencia estadística muy relevante. En España hay 4 millones de alcohólicos y alcohólicas. Es un 10% de la población. Esto es interesante que lo recuerden los fabricantes de bebidas alcohólicas, que en sus etiquetas abajo escriben: se recomienda un consumo responsable, cuando lo que deberían decir es: alerta, el consumo de esta sustancia va a provocar una enfermedad grave en 1 de cada 10 consumidores. Por lo tanto, no hay ningún perfil predefinido del adicto. En mi caso, yo era una persona, un ejecutivo de éxito, vamos a decir, con todos los ingredientes de un hombre responsable, un hombre aseado socialmente, su buen trabajo, su chalet, sus 2 coches, sus vacaciones al otro lado del Atlántico, etc. ¿Quién iba a decir que yo llevaba esa vida en paralelo de un consumo diario de alcohol y al principio esporádicamente y después de una manera cotidiana consumo de cocaína? ¿Dónde está, por ejemplo, más instalada el consumo de cocaína? En las personas más pudientes, sobre todo hombres, con un deseo y una ambición de éxito, seguro que a algunos os suena, o con un perfil psicopático muy determinado, ¿no? Y esos pueden estar en cualquier barrio de España. Por lo tanto, no hay un perfil predefinido para estar enfermo. A cuento de lo que acabas de decir, tú de alguna manera relacionas la tendencia a las adicciones con la masculinidad tal como es entendida hoy día. Para cierto tipo de sustancias sí, la estadística, como digo, en el caso, por ejemplo, del alcohol hay prevalencia absoluta del consumo por parte de varones, pero en el caso de la cocaína, que es un tipo de droga, vamos a llamarla app, que busca la omniscencia, la omnipotencia del consumidor, busca el presentarse con fuerza, con sometimiento. Ahí es una droga que se instala muy bien en una masculinidad, vamos a llamarla tóxica o tarada, como en algún momento he hecho referencia en alguno de mis libros. Esa masculinidad exigente, de ese mandato de ser hombre y de ser un hombre triunfador, se alimenta bien, encaja bien con una sustancia que precisamente genera ese efecto en el cerebro del consumidor, que es la omnipotencia, la sensación de poder,
No hace falta que os lleve a referenciar pues una película no muy afortunada, pero que sí que describe bien esto, como es El lobo de Wall Street, ¿no? Pero fijaros cómo el adicto, el cocainómano, si conocéis alguno, por desgracia, muchas veces encaja en este perfil: hombre ambicioso, probablemente con algún signo narcisista y fuertemente psicópata, es decir, desconectado de sí mismo y de sus sentimientos. De cualquier clase social, pero un hombre siempre en lucha, un hombre siempre en competición, un hombre siempre que pretende estar por encima de los demás. Claro, entonces, la enfermedad no sería tanto la adicción en sí como qué es lo que le lleva a alguien a empezar a consumir, qué quiere paliar, qué quiere solucionar cuando consume, cómo se siente que no se sentía así antes. Absolutamente. La aproximación, si es más, vamos a decir, más completa, también más compleja, pero sobre todo que huye de las simplificaciones, como decíamos, que es una cuestión de fuerza de voluntad, es una aproximación sistémica, es una aproximación humanista completa, integral. Quiero decir, la adicción, el consumo, sea de sustancias o sea de hábitos, como puede ser la ludopatía, es una conducta que pretende, con la que el adicto pretende llenar un vacío, pretende llenar una necesidad previa, es decir, resolver un trastorno previo. Por eso se habla siempre de patología dual. La adicción es la punta de un iceberg de una estructura inconsciente, oculta, donde hay necesidades, traumas, realidades inconscientes por resolver. Y ahí influyen todos los elementos, tanto a nivel físico, hay una disposición metabólica, que algunas, igual que hay disposición metabólica para otras enfermedades, pues a nivel neuronal hay una disposición metabólica por la estructura de los circuitos de los neurotransmisores, como puede ser el circuito dopamínico en el caso de la cocaína, que te predispone. Pero también hay una disposición emocional, una inmadurez emocional probablemente relacionada con una infancia sin afecto, con padres ausentes, etcétera, o con padre ausente, que genera esa búsqueda de una satisfacción diferente. Y también hay una estructura física, porque los adictos somos unos tíos o unas tías con mucha fortaleza física. Aguantamos bien el tirón del tóxico, lo soportamos bien, mientras que a otros les tumba, a nosotros los soportamos bien y hacemos un consumo de tolerancia cada vez mayor, sin límite. Y estos ingredientes son previos, desde el punto de vista de cualidades, previos a la adicción. En particular, yo destacaría la inmadurez emocional, el proceso de búsqueda de reconocimiento, de búsqueda de un amor que un día que nunca se tuvo, o de una confianza en la vida que se perdió también en la infancia, ¿no? Una de las cosas que más me impresionaron cuando leí tu libro por primera vez, Tu cocaína y la mía, recordamos, fue que en ese libro describes tu proceso de internamiento en un centro de desintoxicación, en una clínica, bueno, se puede decir, ¿no? En la clínica Capistrano de Mallorca, concretamente. Y describes un poco la dinámica grupal que había entre ellos, cómo se relacionaban entre sí, cómo actuaba cada uno. Y lees eso y dices, es que estos personajes podrían ser mis amigos, podría ser cualquiera que yo conozca. No hay... En realidad son gente que parece normal. Bueno, que parece no, que lo es. No es que podrían ser, es que somos tus amigos. Nosotros no tenemos nada especialmente diferente, como decía al principio, salvo estas cualidades o características que hemos tratado de explorar. Efectivamente, yo estuve 3 meses ingresado en la Clínica Capistrano de Palma de Mallorca, en manos de un magnífico equipo terapéutico. Tuve esa fortuna. De hecho, la novela quizás sea la única novela o el único libro que el autor dedica a su terapeuta, ¿no? En mi caso está dedicada a mi psicóloga, que desgraciadamente falleció al poco de salir yo de la clínica, porque para mí es muy relevante ese aspecto. Pero lo más relevante, además de mi proceso, son mis compañeros y compañeras que conmigo convivieron durante mi estancia
en un ejercicio absolutamente normal, como el que estáis haciendo vosotros, las personas normales, vamos a decir, los no adictos, que es buscar la manera de estar bien. Todos estábamos unidos por lo mismo, por un deseo de estar bien exclusivamente. Eso es lo que queríamos. No se diferencia en nada al anhelo de cualquier otro ser humano. Unidos por el deseo de la transformación personal, de dejar atrás modelos de vida que nos habían llevado al sufrimiento personal profundo, al sufrimiento infringido profundo y a situaciones que, como seguro muchos podéis imaginar, situaciones de profundo deterioro humano. Claro, es un poco, supongo, injusto incluso para un adicto. En algún momento en el que tenga una recaída, él se va a sentir mal porque él es el que más sufre su propia recaída, pero con el agravante de sentirse además culpable de lo que está haciendo o de cara a los demás. Sí, bueno, mencionas una de las, vamos a decir, de los miedos, ¿no? Como lo quieramos llamar, de un adicto, que puede ser la famosa recaída, ¿no? Claro, un adicto se va a sentir mal sin ningún género de duda si recae en las sustancias, un adicto consciente, si recae en el consumo. Y eso está bien. Lo que no está bien y no ayuda es sentirse culpable por haberlo hecho. Son dos cosas meridianamente distintas. El elemento culpabilidad, que es una aproximación moral, ética, vamos a llamar, cosa de religiones y de juicios de buenos y malos, esa culpabilidad es un lugar donde se esconde el adicto. Oh, Dios mío, he recaído. Y ya está, con eso ha acabado. Parece que ya se ha balanceado, aunque no lo esté pasando bien, pero no hay nada que hacer, ya soy culpable. Ya. La propuesta no es esa. La propuesta es olvidarnos de la responsabilidad, perdón, de la culpabilidad y subirnos en el concepto de responsabilidad. Vale, he recaído, vamos a imaginar que fuera así por desgracia. Voy a analizar por qué. ¿Qué ha pasado? No se sube al Everest en un primer intento. Cualquier alpinista puede relatar que lo ha intentado varias veces hasta que por fin ha llegado a la cima, ¿de acuerdo? La recaída forma parte del proceso y no debe estar uno atrapado del sentimiento de fracaso, porque va a ocurrir que no se aprende gran cosa. Está bien que uno se encuentre mal, como a cualquier persona que las cosas se le tuercen. Sí, pero sin culpabilidad. Es el proceso de recuperación. Tiene avatares o tiene circunstancias como puede ser un momento dado la recaída. A raíz del libro has estado invitado a varias ponencias sobre este tema, has dado varias charlas en institutos, en una cárcel incluso, y colaboras ahora como coterapeuta con un par de centros. ¿Cómo has llevado este proceso? Bueno, todo esto ha surgido de manera... ¿Quién lo iba a decir? ¿No? Esto sería, yo qué sé, no sé muy bien responder por qué al final uno ha ido ocupando mi espacio, mi actividad, compartir, divulgar o compartir con los demás mi experiencia, ¿no? Insisto, todo de manera natural, yo nunca lo había planeado así. Sí es verdad que la novela empecé a escribirla como un ejercicio pues de toma de conciencia de lo que me había ocurrido. Al final, gracias a la editorial Cuatro Hojas, que bien conoces, con una ayuda inestimable, logramos convertirlo en un libro de verdad que merece mucho la pena leer. Pero una vez que el libro se pone en la calle y se producen la llegada de lectores y lectoras, ocurren más cosas. En particular ocurre que me llaman para compartir lo que allí ocurrió en la clínica, para compartir mi experiencia. Y me han llamado efectivamente de centros educativos, me han llamado, como dices, incluso de algún centro penitenciario. Y finalmente me han llamado personas concretas que quieren que les eche una mano, o bien a ellos mismos, o bien a algún familiar, en un acompañamiento coterapéutico, que no terapéutico, sino un acompañamiento desde el punto de vista experiencial para que no estén solos, como compañeros de viaje míos que son, con otros adictos,
si hay alguien en el que apoyar tu experiencia, alguien que vamos a decir así, lo conseguido recuperarse, también es más fácil. Y todo esto de manera natural, orgánica, que me hace especialmente estar más contento porque no es algo que yo tuviera planificado, ¿no? Yo creo que Tu cocaína y la mía es un libro que puede ayudar a un adicto que esté empezando a darse cuenta, pero que sobre todo es un libro que puede ayudar a las familias, a la gente cercana al adicto a entenderle, a entender su proceso, cómo lo vive, qué puede hacer, ¿no? Sí, la novela, la historia es un relato real que ha ocurrido, es decir, sustentado con la evidencia de la realidad, sobre un proceso de transformación personal. Cuando decimos esa persona no hay quien la cambie ya, como a mí me dijeron en alguna ocasión, simplemente la novela es una invitación a cuestionar eso. Todos tenemos derecho a la transformación personal. Esto es bueno para el adicto que quiere cambiar y cree que no puede. No puedo. Esto es bueno para las personas que les acompañan, familiares, que están unidos a él por el afecto y quieren que se recupere. Sí va a poder, sí se puede. Y esto es bueno por cualquier persona que tenga una sensibilidad humana sobre esta capacidad magnífica que tenemos los seres humanos de meternos en grandes líos y salir de ellos. Es un homenaje al derecho inalienable de la transformación personal. Al intentarlo una vez, 2 veces, todas las que haga falta, mientras te dure la vida. Qué bonito. Y esto es un libro recomendado, por supuesto, para todas esas personas. Pero a ti, una pregunta que hacemos a todos los entrevistados. ¿Qué libro te ha tenido leyendo hasta el amanecer? Bueno, qué buena pregunta, ¿no? A mí lo que me ha tenido leyendo esto, me ha tenido entretenido hasta el amanecer ha sido escribir, eso es la realidad, más que leer, que también. Pero bueno, tengo en mi mano ahora un libro que me apetece mucho compartir. Sabes, Cris, que otra de mis facetas o mis motivaciones, además de esta que venimos hablando hoy, pues también tiene que ver con el feminismo y con el trabajo con la masculinidad más deplorable, ¿no? Con ese hombre que no deseamos ser. Precisamente porque las consecuencias a veces, como también hemos hablado, están relacionadas con vidas rotas, tanto las propias como las ajenas, por el sufrimiento infligido. Por eso quiero hoy hablar de un libro que tengo en mis manos, que estoy leyendo, que me tiene entretenido hasta tarde, que es el autorretrato de un macho disidente, de un amigo mío que se llama Octavio Salazar, al que quiero especialmente, de la editorial Uso. Repito, autorretrato de un macho disidente, de Octavio Salazar, editorial Uso. Súper interesante la propuesta, la capacidad de relacionar las dos cosas. Nos quedamos con ello y más adelante hablaré yo también un ratillo de Tu cocaína y la mía porque merece la pena. Muchísimas gracias justo por esta entrevista y esperamos volver a escucharte más adelante con tu otro libro. Gracias, Cris. Un abrazo a todos y a todas. Hasta luego. Hasta luego.